Presentamos Queretanas con Silvia Hernández, mujer queretana, incansable promotora de las mejores causas de nuestra sociedad. Silvia platica sobre los temas de actualidad más importantes con nuestras invitadas. Queretanas, mujeres de aquí, hoy. Un programa en el que descubriremos a las mujeres queretanas destacadas por su talento, por su empuje, por su entrega y vocación. Una mujer incansable, joven y fuerte. Tiene maestría en arte moderno y doctorado en artes visuales y multimedia. Ha participado como conferencista y maestra en muchos foros. Un personaje destacado en el mundo de la educación, la comunicación, el diseño visual y la imagen. Tere García Besné es una mujer moderna, intensa y sagaz, lo que la hace ser una queretana destacada. Hoy Silvia Hernández platica con la licenciada Tere García Besné. Tere, muy bienvenida a Queretanas. Muchas gracias, Silvia, muchas gracias por la invitación. Nos distingue muchísimo que estés en casa para que nos puedas platicar qué haces, cómo lo haces, cómo te has convertido en una mujer tan prominente en el estado de Querétaro. Ay, pues mira, gracias por lo de prominente. Pues mira, realmente ha sido un trabajo de años, un trabajo que empezó mi carrera en la Universidad Autónoma de Querétaro. Vaya, sí soy orgullosamente universitaria de profesión, de maestría. El doctorado no lo hice precisamente en la Universidad Autónoma de Querétaro, pero sí tenía yo la consigna de volver, ¿no? De volver a aplicar mis conocimientos en el campo de las artes, que es en donde yo me he desenvuelto. Y bueno, pues he crecido en esta ciudad, viví enfrente de Los Arcos, ¿no? Cuando llegué a Querétaro hace muchísimos años. Y pues vaya, Querétaro es mi ciudad, es el lugar en donde me he formado, como profesionista y como persona, ¿no? Eres una queretana por adopción, que dice que por tanto doblemente queretana. Doblemente queretana, llegué a los 5 años a Querétaro. ¿El arte ha sido tu vida? Sí, efectivamente. Pues mira, ha sido un tema que pues de alguna manera viene de origen de familia. ¿Por qué? Pues realmente en mi familia todos de alguna u otra manera se han dedicado al arte, ¿no? Mi abuela pintaba, las hermanas de mi madre pintaban, tocaban el piano, mi abuelo tocaba el violín, mis hermanas todas o cantan o ¿Y algo. tú? ¿Cantas, bailas? Fíjate que no, yo realmente más bien empecé pintando, pero ahorita me dedico más a la cuestión multimedia, ¿no? Me gusta más el video, me gusta más la instalación, o sea, realmente me dedico a cosas un poco más alternativas. Tú ves a la cultura en su conjunto, ellas la operan. Ellas la operan, exacto. De alguna manera, ejecutan de cosas. alguna manera yo teorizo sobre el arte, ¿no? En concreto. Mis hermanas más bien lo aplican, ¿no? Digamos, son intérpretes. Son intérpretes. Y yo de alguna manera en algunas cosas sí me he dedicado a hacer instalación, me he dedicado a hacer video, pero básicamente mi función principal ha sido la teoría del arte. ¿Qué es lo más novedoso en el arte? Pues mira, creo que el hablar de arte contemporáneo es un tema no delicado, es un tema complejo, porque en todos los tiempos el arte ha tenido como esa necesidad, o los teóricos en arte han tenido la necesidad de ir catalogando, ¿no? Sí. O sea, hubo un tiempo en el que tuvieron que decir esto es renacimiento, sí, esto es manierismo. Cierto, casi siempre es para atrás, ¿no? Casi siempre es para atrás, ¿no? El arte se legitima con el tiempo, sí, ¿no? El arte contemporáneo a partir, podríamos decir, del siglo pasado, de los 60, después de la guerra, hubo una pluralidad, una serie de lenguajes diversos que permitieron a los artistas a pensar más en el arte, en una cuestión que tenía que ver con las ideas y con el concepto y no con la factura, no con el hacer, ¿no? O sea, no es como el don que tengo para pintar. Expresar una causa, expresar una situación. Exacto, pero más desde la idea que desde la factura, desde el hacer, ¿no? Sí. Esa habilidad que puedes tener para pintar bien no es suficiente para ser artista, ¿no? Para ser artista hay que ser conceptual, hay que pensar, hay que plantearte la realidad de tu mundo contemporáneo, del mundo en el que te está tocando vivir, ¿no? Y eso lo hicieron desde Miguel Ángel en su momento
hasta cualquier artista contemporáneo, ¿no? Es reflexionar sobre el momento histórico en el que estás. Reflexionar sobre lo que vives y expresarlo por la vía que tengas el talento que te dé. Exactamente. Hay una artista, Marcela Armas, una artista mexicana muy importante, muy joven, por cierto, y hace poco la invitamos a un encuentro, tuve un encuentro que se llamaba Arte, Ciencia y Tecnología, y a Marcela le preguntaban, ¿dónde está la poética en tu obra, ¿no? Y decía, Marcela, es que más bien a mí me ocupan las cosas, la problemática del mundo, la problemática del tiempo contemporáneo, y lo único que hago es, como tú dices, sacarlo como puedo. O sea, si me interesa hacer un mapa de México de cabeza con una cadena de bicicleta y que esté escurriendo el petróleo, ¿no? Hacia el norte. Así es como veo. Así es como se entiende, y así es como el público, que tiene que tener una función directa con la obra. O sea, el público siempre va a digamos que a cerrar el ciclo de la pieza que está mirando, ¿no? Que está observando. De otra manera, no hay interacción, ¿no? O sea, para ti el público no es un centro de tu trabajo. El público no es espectador, el público es parte de, ¿no? O sea, él va Tú a como cerrar teórica de del arte, no ves al público como un eje, el público o el consumidor, sino el arte en sí mismo. El arte en sí mismo. El arte en sí mismo. Exactamente. Y los jóvenes que van a la Universidad Autónoma de Querétaro, ¿tienen avidez por el arte? Muchísima, muchísima. Y lo que es increíble es que ellos también están buscando en los propios medios que su momento les está poniendo en las manos para expresar lo que piensan, lo que sienten. Es decir, si en el siglo XIV el pincel era el elemento, pues ahora es el celular, es la tablet, es la cámara de video, es... Eso te iba yo a preguntar ahora. Para los que para eso se nos ha vuelto para nosotros instrumentos indispensables de aprender a usar, pero es porque los tenemos que aprender a usar. En cambio, ellos los disfrutan, los gozan, los dominan. ¿Hay alguno de esos instrumentos que privilegien porque sienten que es lo que les permite más la expresión pura? Sí, creo que hay muchas formas de expresión del arte contemporáneo, no solo la que va dirigida al uso de las nuevas tecnologías. O sea, se sigue pintando, se sigue haciendo escultura, se sigue haciendo cerámica. El punto y lo interesante es la interdisciplina, ¿no? Que creo que es el camino por el que tendríamos que empezar a trabajar. Por ejemplo, yo estoy tratando en la Dirección de Difusión Cultural de empezar a hacer proyectos que vinculen a científicos, a tecnólogos, a artistas, a humanistas, filósofos, sociólogos, antropólogos. Tu encuentro se llamó Arte, Ciencia y Tecnología. Ese último que hicimos. ¿Qué ligazón encuentras entre arte, ciencia y tecnología? Bueno, la tecnología es una herramienta indispensable para el científico, ¿no? Sí. Y el artista no concibe la vida sin la ciencia, ¿no? O sea, no podemos aislarnos de ella. De hecho, toda la vida toda la época del humanismo, el arte y la ciencia tenemos Esto es algo, es algo que me interesa muchísimo. Profundiza un poco más. Hace unos días escuché a unos científicos que decían que con la ciencia se podría hacer ciudadanía. Por supuesto, yo creo que con la ciencia se hace prácticamente todo. Hace poco escribí un texto para una ponencia y lo que yo hablaba era cómo el arte de alguna manera o legitima algunos discursos de las transnacionales, favoreciendo a las transnacionales. Te puedo poner un ejemplo, las farmacéuticas, ¿no? ¿Qué hace la ciencia? La ciencia se dedica a investigar con ímpetu la cura contra el cáncer, ¿no? ¿Qué pasa cuando un investigador científico universitario descubre, y te pongo un ejemplo muy cercano a mí, que es la rectora electa de la universidad, la doctora Teresa García Gasca? Ella lleva 20 años con un proyecto que está haciendo con la proteína del frijol. Sí. Está buscando la cura, bueno, no sé si es precisamente la cura, no quiero equivocarme. Una manera de controlar. Una manera, pues por lo menos de que sea menos rudo el tratamiento para el cáncer de colon. ¿Qué pasa en el momento que con todo el apoyo de CONACYT, con el apoyo de la propia facultad, con becarios, etcétera, ella consigue, ¿no? Los recursos para poder generar un producto. O liberar ya y decir, sí, aquí está, esto funciona, ¿no? ¿Qué pasa con las empresas transnacionales farmacéuticas, no? Bueno, venga el producto, ¿no? Se patenta, etcétera, etcétera, todo lo que conlleva eso. ¿Y qué puede estar pasando cuando tú necesitas ese tratamiento, ¿no?
O sea, puede estar súper encarecido porque va por por la la lógica marca, de con la la, marca de de una la empresa transnacional, ¿no? global. ¿Qué pasa con el arte? El arte en muchos de los casos, y lo podemos ver en el MoMA, en cualquier museo importante, todo esto que tiene la liga con la ciencia, los artistas o tienen dos discursos, desde mi punto de vista, o legitiman el trabajo de las transnacionales desde el punto de vista estético. ¿Cómo lo podrían Sí, hacer? es decir, por ejemplo, en Eduardo Kac, ¿no? Pone un conejo fosforescente en una Sí. galería y entonces la gente lo ve como un elemento absolutamente exótico. Exótico, ¿no? extraño. Sin embargo, en un laboratorio es lo común, ¿no? Ah, ok. Entonces, en el momento en que acercas las ciencias del arte al público en general, aligeras el discurso rudo, ¿no? De la ciencia. No sé si me estoy explicando un poco. O sea, hay toda una No complejidad. necesariamente están ligados. Puede ver No. que el del arte no necesariamente sea alguien que esté observando la ciencia. Exacto, pero hay muchos artistas que lo que hacen es o recurrir a la crítica y al decir, bueno, no la ciencia en sí, pero las industrias que manejan la ciencia están haciendo esto por encima de animales, de seres humanos, de células, de lo que sea. Pero esa es una posición, más bien una posición ideológica al respecto. Ideológica, bueno, sí, de claro. un edificio de ideas. Sí, por supuesto. De un edificio de ideas respecto a al desarrollo de empresas muy grandes. Exacto. O sea, te digo, el discurso puede ser uno u otro, pero el arte siempre puede, de alguna manera, legitimizar discursos. En este caso hablamos de la ciencia, pero puede legitimar discursos sociales, políticos o criticarlos. Te traigo a Querétaro Ok. y a la universidad y al arte hoy en Querétaro. La expresión de las mujeres en el arte o de las mujeres del arte es potente. Sí, hoy sí. Tiene recursos, goza de recursos. El arte en sí goza de pocos recursos, ¿no? Desde el punto de vista institucional, ¿no? Desde el punto de vista galerístico, sí se apuesta más, ¿no? En el mundo del mercado del arte. Y ahí, vaya, no es un mundo en el que yo me esté manejando de manera muy particular, pero te podría decir que, volviendo al tema de Querétaro y al tema de las mujeres artistas en Querétaro, creo que el camino para los jóvenes es un camino ahorita un poco más equilibrado, tanto para ¿Más mujeres abierto, como para más hombres. ancho? Más abierto y más ancho, sí. Tú acabas de utilizar una palabra hermosa. Es más abierto y más ancho. Cada vez esta barrera, ¿no? de la que hablamos hace un momento se ve un poco más diluida. No te diría, y lo sabes tú mejor que yo, sí. ¿no? No es clara ni mucho menos. Pero hay un avance, Pero hay ya un no avance, está tan restringida. Hay un avance, o sea, hay mujeres artistas como Mónica Mayer, como Maris Bustamante, como Lorena Wolfer, como tantas mujeres mexicanas que además se han dedicado de manera puntual a la cuestión del arte y el género, ¿no? Las mujeres del arte comprenden que tienen que abrirle brecha a otras mujeres del arte. Por supuesto, sí, o sea, sí lo tenemos claro en todos sentidos, ¿no? Sin embargo, por ejemplo, yo ahorita, mi equipo de trabajo, por decirte, mi equipo de trabajo está conformado por 2 mujeres y 2 hombres. Y en ningún momento consideré si ellas porque eran mujeres y ellos porque eran hombres, sino por la capacidad de cada uno de ellos. Y lo veo también muy claramente ahora que tuvimos las elecciones para la rectoría. Contendieron 2 mujeres y 1 hombre. Sí. Y los universitarios apostamos por el mejor proyecto. Nunca pensamos, va a ser nuestra segunda mujer rectora, necesitamos pero se decía una mujer. Mucho. También se decía mucho. Pero dentro, había una bandera de vanguardia. Una bandera a lo mejor un tanto tendiente a esta cuestión, pero en algún momento se pensó que iban a contender 3 mujeres, ¿no? Sí, claro, puede llegar el momento. Ha llegado el momento. Exactamente, ha llegado, como tú dices, el momento. Pero justamente todos los atributos que llevaba la rectora electa en aquel momento eran netamente académicos. Era su proyecto. ¿Tú querrías que el público quede con la impresión de que en el arte hay una
menor desigualdad, que hay una relativa equidad, o puedes sostener que no, que sigue siendo más rudo para las mujeres? Sigue siendo más rudo, o sea, querría decirlo más amablemente y decir que sería fantástico. En determinados medios. Por ejemplo, la Ciudad de México es una ciudad en la que ya esta pluralidad es mucho más clara, ¿no? Sin embargo, las mujeres que están metidas en el mundo del arte, apoyando cuestiones de género, saben la dificultad que conlleva el entender la dificultad radica en que hay un menosprecio por su obra, en que cuando se presentan físicamente dicen, esta chica, quién sabe, mejor él. ¿En qué radica esta, voy a usar la palabra genérica de discriminación, discrimino, separo y digo mejor hombre, mejor mujer? ¿Cuál es el obstáculo más? ¿Por qué hay más obstáculos para las mujeres? ¿Cuáles serían los obstáculos? ¿Obstáculos de la familia? ¿La educación cierra las puertas? ¿Obstáculos culturales? Mira, creo que uno, y muy particular, y creo que cada vez sí, pienso que menor, es el papel femenino dentro de la sociedad, ¿no? Esta cuestión de, tú lo acabas de decir, la familia, el hogar, los hijos, ¿no? Esto muchas veces trunca algunas de las carreras de las mujeres que a mí me ha tocado conocer, ¿no? De repente es mucho más por una cuestión familiar. Tengo que cuidar a los niños, no tengo tiempo para ir al taller. Ya no puedo seguir, ya no puedo terminar con la carrera. Y sin embargo veo otras que han luchado de manera impresionante solas, con hijos, que han dicho yo sigo y sigo adelante. Tú eres un ejemplo. Tú tienes un hijo que tiene 20 años. Así es. Y mira dónde estás. Y entonces tener un hijo no ha sido más que seguramente un privilegio. Sí, ha sido maravilloso, es un hijo maravilloso. Un privilegio. Entonces vamos al tema de que las mujeres que están en el arte, como muchas otras, quizá no tienen por qué generar la disyuntiva de tengo hijo o me dedico a lo que me gusta. Por supuesto que no. Mira, a mi pobre hijo, como a todas las que nos tocan este tipo de cosas, le ha tocado ir de museo en museo, de arrastrar cuadros, de llevar y cargar, o sea, le ha tocado tener que vivir. Si yo no tenía con quién dejarlo, pues ni modo, ¿no? Digo, siempre estaba mi madre, otro entorno familiar femenino, ¿no? Siempre estaba mi madre, pero también he de decirte que mi padre también. Podríamos hablar horas de muchas cosas, pero quiero darle un vuelco a la conversación porque tú estás en ese espacio abierto que decíamos. Universidad, era el universo, es el universo, ¿verdad? Para ver todo lo que hay en el universo. Universalidad. En esa universalidad, ¿qué tanto sigue permaneciendo ahí la barbarie de la violencia? Sigue. Sigue. O sea, en realidad, mira, no nos escapamos, ¿no? Yo, de alguna manera, creo que aunque es un espacio, como tú dices, universal de pensamiento, de crítica, de reflexión, es un espacio también en el que siguen, como en todos los lugares, ¿no? Esas pugnas, no sé si decir lógicas ya en este momento de la vida, ¿no? De lucha de sexos, ¿no? De, bueno, ¿por qué tal puesto acá? ¿Por qué tal persona acá? ¿Y empieza a ver acá también eso? En general, sí, ¿no? Claro, en general, sí. ¿no? O sea, yo soy investigadora en tal cosa y yo hago tal, pero entonces yo voy a publicar tal cosa, pero entonces fulanita... ya le dieron ¿cómo es posible que le hayan dado el SNI 2, no? Sí. No sé, un sinfín de cosas que... Esa sería una violencia... Que es una lucha de competencia, pero que no deja de tener su sesgo, ¿no? En cuanto a género. Ahora, si me voy a la ¿violencia física? De la violencia física, sobre todo entre los jóvenes, los chicos, las chicas universitarias, evidentemente es un problema serio. Es un problema serio y es un problema que deriva de cuestiones de educación. Estamos en un país en donde sabemos que el problema de la educación es terrible. Yo conozco solamente una ONG en este país que trabaja con hombres golpeadores, ¿no? ¿Golpeados? Hombres golpeadores. Con hombres golpeadores. Y no sabes las dificultades que tiene Mauro para poder generar fondos, para apoyar Pero ¿cuál es su intención? Su intención es justamente hacer ver a estos hombres golpeadores la problemática que ellos generan en el
Y la en su Universidad entorno femenino, ¿no? de Querétaro en el siglo XXI, en el año 2017, 20 años ya adelante en el siglo XXI, sigue uno oyendo cosas de violaciones en el campus, por supuesto. de agresiones a las mujeres. Mira, realmente en la Universidad Autónoma de Querétaro, en la que yo estoy, sí hay muchos programas que tratan de hacer conciencia para las chicas universitarias. Y digo las chicas porque evidentemente son las más que se tienen que defender, pero son las que se tienen que defender y el victimario también entender. Al victimario es por eso lo que te decía, ¿no? De estos hombres golpeadores, bueno, ¿quién se ocupa de ellos? No, son un problema social. Ellos son un problema para sí mismos y generan un problema, ¿no? Entonces, pero siempre, por ejemplo, la universidad tiene un espacio de estudios de género, exclusivamente para estudios de género. ¿Cuál es la idea de casi todas las facultades, de casi todos los directores? Son bastante sensibles a entender la problemática que puede surgir en sus espacios en cuanto a violencia de profesores. Acoso de profesores a las alumnas. Acoso de profesores hacia las alumnas, que son casos que pues, evidentemente pues, acaban saliendo a la luz. Parecía como una cosa común, ¿verdad? Yo creo que, fíjate que una chica difícilmente a veces es capaz de denunciar a un maestro, ¿no? Es difícil. O sea, ¿está en juego tu calificación? ¿Pasas el año o repruebas? Que es nada contra lo que te está sucediendo. Está en juego tu trabajo cuando qué es el terror, jefe. Exactamente, qué terror pensar que no te crean, que lo que te digan no es verdad. Eres una conflictiva. Eres una conflictiva, ¿no? Pero entonces se suma una, y se suman dos, y se suman tres, como el caso que acabamos de ver en Estados Unidos. Bueno, en Estados Unidos hace unos días leía yo algo interesante, porque decía, bueno, seguramente el número de legisladores que van a tener que abandonar sus cargos si siguen estas denuncias. Exactamente. Va a haber una cantidad de elecciones impresionantes porque viene uno tras otro, tras otro, tras otro. Creo que lo que hay que explicar a las chicas muy jóvenes es que tienen que tener el valor de denunciar. Mira, el valor de denunciar, estoy de acuerdo. Y luego el que recibe la denuncia tiene que tener el conocimiento para recibir la denuncia y atenderla. Porque acuérdate cuántas veces se ha dicho que la que denuncia se vuelve víctima de nuevo, ¿no? Así es. Ella resultó la culpable, seguramente. Traía minifalda, sí. Seguro fue la que lo Entonces, provocó. hay toda una... hace un momento hablábamos del tema de la violencia contra la mujer. Hay violencia en otros ámbitos, pero la violencia contra la mujer debe de parar. Definitivamente. Debe de parar. ¿Quién tendrá más fuerza para pararla? ¿La mujer o el hombre? Creo que los seres humanos con inteligencia, con capacidad para entender que esto es un problema de humanidad, no de género. Yo creo que hay hombres absolutamente conscientes y claros de que este es un problema serio, de que es un problema que tiene que tener un fin ya definitivo, y hay mujeres que tienen que tener esa misma conciencia de, digamos, de apoyo a otro ser humano. Es decir, trato de verlo más allá de una cuestión de género y de verlo a través de una cuestión de equilibrio entre seres pensantes, tratando, no te sé decir si de educar o de evidenciar a los que tienen un problema de educación, que pareciera que lo cultura. Tiene el que golpea y también la golpeada. Por supuesto. La persona golpeada, si es una mujer, acepta que la golpee su marido enfrente de sus hijos. Ese es un golpe doble para los hijos. ¿Quién para primero? ¿Quién para primero? A veces son los niños los que salen en defensa de la mamá. Estamos ante un gran tema. O aterrados. O aterrados y viendo que el día de mañana pueden golpear y que ellas pueden ser golpeadas. Exactamente, o aprendiendo que así se vive. Exacto. En una casa llena de temores y de... El niño que le da una patada al perro es porque el niño es abusado o agredido por la madre, o por el padre, por el hermano mayor. Es una cadena sin fin, ¿no? El padre de familia es agredido por el jefe, la madre es agredida por su jefe también. Es una humanidad que tiene un grado de salvajismo del que no se ha logrado desafanar. Y que creo que tú estás haciendo una labor en particular fundamental, ¿no? Por lo menos haciendo esta serie de programas en donde
los temas nos llevan a una reflexión real de la problemática del mundo, visto desde el ámbito que lo veamos. Tú te has dedicado a la política toda tu vida y habrás visto todo este tipo de situaciones. Ahora todavía hay un campo nuevo que se llama la violencia política. Exactamente, ¿no? Y hay un tema, por ejemplo, hablando de biopolítica, ¿no? Y de ética, no sé. Llegó la era de las mujeres, aunque llegó la era que anuncia una revolución de las mujeres, y no es una revolución armada, pero es una revolución de ideas, de pensamiento, que va en unos años, no sé cuántos, porque tardan mucho estos procesos, pero estamos hablando de que hablar de mujeres ahora es un tema. Así es. Es un tema. Hace 10 años no. Eran los temas de las mujeres. Y ahora hablar de estos temas, pareciera que son temas de Querétaro, ¿no? O la gente dice, esto no es de allá de Juárez. Ah, claro, los feminicidios de Juárez. Pero yo creo que se ha ido haciendo un tema de la sociedad. Ojalá el arte lo exprese brutalmente. Lo hace, ¿verdad? Y en con ello frentes. genere esa conciencia. Contigo la conversión podría ser infinita, porque si le buscamos por donde nos va llevando tus ideas, tendríamos que hablar de muchas cosas más. Sí. Quiero decir que Queretanas está muy orgullosa de tenerte aquí. Pues, yo mucho. Muchas gracias. Mucho, me gusta mucho poder ver en tantas mujeres queretanas ese brillo que tienes en los ojos y de talento, de inteligencia y con una carrera atrás y seguramente muchas cosas por delante. Pues te agradezco muchísimo. Yo también no quisiera dejar de cerrar esta entrevista que haces favor de hacerme. También para decirte que es muy importante para mí la labor que has hecho tú también como una mujer en la política. Has tenido una carrera brillante, ¿no? en tu ámbito político y que también este tipo de cosas que estás haciendo son un ejemplo para mostrar que en una época, que ya son algunos años atrás, pudiste llegar a las altas esferas de la política en tu carrera con una trayectoria impecable. Entonces, pues también creo que el que tú estés abordando a mujeres, unas más jóvenes, otras no tanto, que nos dedicamos a buscar a diversas profesiones, las mejores cosas, ¿no? para lo que nos rodea, pues también a mí no me queda más que felicitarte, ¿no? Felicitarte por esa impecable trayectoria política. Muchas gracias por estar en Queretanas. Gracias. Búsquenos en nuestra página y en redes sociales. Y aquí los esperamos en Queretanas, las mujeres de aquí, hoy. Entonces, no sé, o sea, yo creo que lo vemos a lo mejor dándote más dinero a la que tendría también.